trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family. En Ceuta podemos encontrar un gran fenómeno social llamado multiculturalidad, que engloba la convivencia pacífica de 4 grandes culturas: la cristiana, la musulmana, la hebrea y la hindú. La comunidad cristiana es la más extendida en la ciudad norteafricana. El 60% de la población practica el cristianismo. Su templo es la iglesia, y en Ceuta los principales templos cristianos son la Iglesia de África y la Catedral de la Asunción. Además, el Obispado de Ceuta comparte diócesis con Cádiz. Pues nos encontramos con el Padre Arturo, sacerdote de la Iglesia Nuestra Señora de Santa Teresa. Padre, explíquenos cómo vive desde su postura cristiana la multiculturalidad existente en Ceuta, la convivencia entre las 4 culturas. Realmente este tipo de relación que nosotros tenemos aquí en Ceuta es prácticamente muy buena. Cada una de las culturas que tiene, pues realmente yo veo de que nos llegamos a respetar, nos llegamos a comprender. Por el Papa ya con Juan Pablo II quiso hacer un ecumenismo precisamente a través de todas las religiones que hay precisamente en el mundo. No te voy a decir de que el cristianismo es lo único, lo más importante, lo esto y lo otro, lo que tú quieras, no, sino de que lo importante es el poder transmitirnos, el poder unirnos y el poder alabar a un mismo Dios, este Dios que realmente viene en nuestra ayuda. Y que yo lo veo que ya el Papa San Juan Pablo II decía que los hermanos mayores ortodoxos, el judaísmo, los hermanos mayores en la fe, ellos nos ayudan y compartimos casi una misma liturgia, un mismo ser. Y en esa misma forma también nos vamos uniendo y compartiendo junto con los demás. Yo tengo 6 años de estar aquí y he vivido un tiempo muy bueno. Yo me he reunido prácticamente con todos, he visitado a los judíos, he visitado la religión hindú, he visitado obviamente a los hermanos musulmanes, todo eso, y no hay una división, yo no veo una división, sino que realmente nos vamos llevando y nos vamos respetando tal y como somos. Desde su llegada hace 6 años a Ceuta, ¿le ha sorprendido algo en especial de la relación intercultural que hay en Ceuta? A mí lo que me ha sorprendido es precisamente el respeto que todos tenemos. Nos respetamos completamente. No estamos ninguno por encima del otro. Todos realmente nos respetamos y veo que realmente lo que queremos es mantener una unidad. Que esto de las 4 religiones no es precisamente de ayer para hoy, sino que ya tiene su tiempo. Y todo esto se ha venido desarrollando y se ha venido precisamente dando a conocer y a poder vivir dentro de esta unidad en la iglesia y con el mundo. El judaísmo es otra de las religiones que podemos encontrar en Ceuta. Aproximadamente el 5% de la población ceutí es judía. Su templo sagrado es la sinagoga. Otra de las grandes religiones que podemos encontrar en Ceuta es el hinduismo, que ocupa el 5% de la población. Su templo es llamado Mandir y Ceuta dispone de un único templo hindú. A diferencia de la solemnidad y seriedad que podemos encontrar en una iglesia cristiana, un templo hindú consta de un carácter colorido, ruidoso e informal, lleno de flores y con los devotos conversando a volumen distendido. Los principales dioses hindúes son Shiva, Rama y Vishnu, y es una de las pocas religiones politeístas que quedan en la actualidad.
Estamos con Juan Carlos Achadmani, presidente de la Comunidad Hindú de España. Juan Carlos, cuéntanos si la comunidad hindú de Ceuta es muy numerosa. Bueno, la comunidad hindú de Ceuta hoy en día, como entendemos, hindúes de origen asiático, personas que fueron originarias de la India, hay aproximadamente unas 400 personas. ¿Conoce usted cómo comenzó a asentarse la comunidad hindú en Ceuta? Sí, lo conozco de primera mano. De hecho, yo escribí un libro que se llama Corazones de la India, Almas en Ceuta, en la cual cuento la historia de la comunidad hindú. Tenemos ya datos del primer Sindhi de religión hindú, la primera persona originaria de la India ya censado en 1893, que fue una persona que luego se iría posteriormente a Gibraltar, pero tenemos una presencia ya documentada desde 1893 y luego ya la apertura de comercios que se han establecido pues, desde 1910 en adelante, ¿no? ¿Piensa que la mayoría de hindúes de Ceuta son practicantes? No, yo diría que no, que la mayoría no son muy practicantes, son practicantes puntuales en ciertas actividades. Otros pues también llevan su espiritualidad de puertas para dentro de su casa, ¿no? Lo cual no quiere decir que sean menos espirituales que a lo mejor otros que participan en festividades en la calle, ¿no? El hindú por naturaleza es una persona bastante religiosa y espiritual. Lo que sí estamos viendo que sobre todo las nuevas generaciones, bastante desconocimiento de su propia identidad espiritual, de su propia cultura, se ha diluido bastante por la larga presencia ya en España y porque tanto sus padres o sus abuelos no eran personas muy estudiosas o documentadas en su religión. En Ceuta hay que hablar de un colectivo musulmán secular, que en la actualidad constituye uno de los grupos socioculturales significativos de este enclave norteafricano. Nos encontramos con David, reconocido historiador, docente y profesor de la Ciudad Autónoma de Ceuta. David, cuéntanos, desde tu postura como docente y educador, ¿cómo influye la multiculturalidad de Ceuta para enseñar historia? Muy buenas, Jesús. Bueno, primero es un placer poder hacer esta entrevista tan significativa para mí y tan de mí. Como agradezco tus palabras y decirte que efectivamente soy profesor de Geografía e Historia y de Historia del Arte. Y precisamente mi formación como historiador del arte y utilizar el arte como vehículo para conocer las civilizaciones, para conocer la sociedad, para conocer las religiones, las culturas. Y como docente me han hecho ver que el conocimiento y buscar sobre todo los nexos de unión a lo largo de la historia y la cultura de las religiones es muy importante. Yo soy ceutí. Yo de hecho vivo en un piso en el que enfrente mía vive un judío, abajo vive una familia hindú y debajo de la hindú vive una familia musulmana. Es decir, en un piso, en un mismo bloque. Con eso te estoy diciendo lo importante que es y la particularidad de la interculturalidad que hay en Ceuta, porque en Ceuta siempre está claro que es una ciudad de 85.000 habitantes aproximadamente, con 19 kilómetros cuadrados, es una ciudad africana geográficamente, geopolíticamente española y europea, en la que hay un gran biculturalismo, todo es cierto. Casi todos, hay un tanto por ciento de inmigración muy pequeño, pero la mayoría de los habitantes ceutíes son españoles, algunos de muchísima generación, otros son generaciones de los años 80 o 90. Y lo que hay en Ceuta realmente es un gran biculturalismo. Digamos que son familias o ciudadanos de procedencia, digamos, llamémoslo cristiano, occidental, pero tampoco occidental porque también son occidentales los otros, pues llamémoslo de formación cristiana, ni siquiera le voy a decir de religión, de formación cristiana, y hay otra gran parte de la población, casi el 50%, que son españoles de población musulmana. Si a esto se le une que desde hace 150 años aproximadamente hay dos comunidades muy representativas en Ceuta, las cuales están muy
metidas y entrelazadas en la vida de la ciudad. Para muestras un botón. Hará cuestión de un mes se hizo la fiesta de la Hanukkah, que es la fiesta de encendido de las luces de la comunidad judía. Y la comunidad judía dedicó esta fiesta este año a los docentes. Y hubo un docente representante de cada nivel educativo, de infantil, de primaria, de secundaria, de los centros concertados, de formación profesional y de diferentes confesiones, musulmán, una maestra hindú, que encendieron las luces de entrada de la festividad de esa comunidad judía. Pero es que en verano vimos como diferentes confesiones de Ceuta hicieron su propio reconocimiento a la diosa Ganesha de la comunidad hindú, en la que toda la ciudad se volcó, independientemente de las confesiones. Quiero decirte, Ceuta es un laboratorio y es un lugar en el que muy bien funciona la convivencia. Bastante interculturalidad hay, porque hablar de multiculturalidad parece que las culturas hay muchas, pero no se relacionan. En Ceuta hay dos grandes culturas, otras dos comunidades de hace unos 150 años, que es la comunidad hebraica, la comunidad hindú, y después hay otros colectivos que traen sus propias culturas y sus propias características, como puede ser los subsaharianos, que ya se han quedado residentes en Ceuta, o incluso la comunidad china. Pero a lo que voy, a ser un lugar de paso entre Europa y África, a ser un lugar en el que su propia historia de Ceuta, como te he dicho, ha dejado y ha legado patrimonio histórico-artístico de diferentes civilizaciones, porque Ceuta es restos del Paleolítico en el Neolítico. Ceuta es cartaginesa, Ceuta es fenicia, Ceuta es griega, Ceuta es romana, Ceuta es bizantina, Ceuta es árabe en diferentes dinastías, del califal, almohade, almorávide, mediníes. Ceuta es portuguesa, Ceuta es castellana. Es decir, nuestra interculturalidad, al ser puerta de dos continentes, no es solo ahora esa diversidad cultural o esa diversidad religiosa que haga que se haga una coexistencia pacífica entre diferentes credos y que nos conozcamos. Aquí en Ceuta se ilumina el día de la Hanukkah, aquí en Ceuta se celebra y es de hecho festivo en la ciudad y para los calendarios escolares el día del Ramadán o el día de Eid al-Adha, el día del sacrificio. Aquí las comunidades religiosas, cuando tienen una efeméride o un evento, los representantes de otras comunidades van a la otra. Es decir, ese marco tan importante es llevado también a las escuelas. Con 2000 años de historia, cartagineses, fenicios, bizantinos y romanos, todos quedaron prendados de tu luz, fueron testigos. Cuatro culturas viviendo, la musulmana, la hebrea, la hindú junto a la cristiana, ejemplo de tolerancia, todas se abrazan en Ceuta.